Seguimos en el living, recibimos a Lorena Quintana, candidata a la vicepresidencia por Cabildo Abierto. Estaremos hablando de la campaña, de varios temas de actualidad, de las propuestas que tiene su partido. Gracias por acompañarnos, un gusto enorme recibirte. No, un gusto para mí estar acá. Muchas gracias a ustedes. Bienvenida. Gracias. Bueno, y de repente capaz que comenzamos hablando justamente de eso, de las propuestas, porque se ha centrado sobre todo Cabildo Abierto, bueno, en la seguridad pública, el tema de los deudores y también las adicciones, algo en lo que tú estás trabajando desde hace ya muchísimos años. ¿Cuál es la propuesta específica que tienen para este nuevo periodo? Mira, como decís, hay 4 temas que hemos profundizado, que entendemos que son prioritarios. Uno fue la seguridad pública, que Cabildo Abierto ha presentado medidas puntuales en materia de seguridad. Otro es las adicciones y vendría a ser quien llevó la voz cantante en ese tema. En materia de adicciones, nosotros creemos que lo que se está haciendo en el país en prevención es equivocado, porque el paradigma que se lleva adelante en el país es el de la disminución de riesgos y daños. Ellos se basan en: mi única política de prevención es prevenir o evitar el daño que te puede dar consumir una sustancia. Un ejemplo de esto: reparten bolsitas de agua en los bailes donde venden éxtasis. ¿Disminuye el consumo de éxtasis eso? Claro que no. Un ejemplo de eso es el reparto de jeringas que se hacía cuando habían consumidores de drogas intravenosas para evitar que se contagien de VIH. No, pero una cosa no quita la otra, Pero podrían convivir. Es verdad, eso creemos nosotros. Pero la base acá es lo único que se hace en materia de prevención, es eso. No se hace intentar que sean menos los uruguayos que consuman. No se intentan que sean a edades más tardías que se inician los consumos. Entonces nosotros creemos que la base de la política de prevención tiene que ser primero intentar que sean menos las personas que consuman, y para eso hay que potenciar los factores protectores y disminuir los factores de riesgo. El factor protector número 1 es la familia. Sabemos que cuando hay una familia atrás, que hay una relación entre ese adolescente o ese niño y adolescente y joven con su adulto referente, eso hace a la prevención del consumo de sustancias. Entonces, fortalecer la familia es una de las medidas. Otra medida son las oportunidades. Un joven, un adolescente que tiene una meta, que tiene un sueño, que puede descubrir cuáles son sus talentos y desarrollarse en un deporte o en algo artístico o en algo educativo. Eso también hace a la prevención, porque un joven que es parte de un grupo, que tiene metas y sueños, es mucho menos probable que tenga un problema con el consumo de sustancias. Y luego lo que tenemos que hacer es aumentar la percepción del riesgo frente al consumo de todas las sustancias que se consumen en Uruguay. Algo que se hizo todo lo contrario en Uruguay con cannabis. Y luego tengo que ofrecer un tratamiento y un acceso al tratamiento para los que tienen un problema hoy con las adicciones, y cuando no puedo hacer nada, tengo que hacer disminución de riesgos y daños. Pero no podemos basar la política nuestra en solamente la disminución de riesgos y daños. Cuando Guido Manini Ríos solicitó que no se cumplía con la parte de prevención por la ley de cannabis, la respuesta de la Secretaría de Drogas fue hacer unos carteles que se pusieron en la interbalnearia que decía: si vas a consumir, para pasarla bien, que sea cannabis de buena calidad. Eso es disminución de daños y riesgos. Eso no es disminución, no es prevención del consumo de sustancias, y nosotros nos basamos en eso. Y en materia de tratamiento, es verdad que se han aumentado el cupo camas, la cantidad de lugares que hay para internación. Creemos que todavía hay un cuello de botella, que es en ese momento que la familia vive una crisis, que es cuando la persona viene a casa y dice: ayúdame, que necesito tratamiento, quiero ingresar, me quiero tratar. Y ahí la familia empieza a golpear puertas, y va a la emergencia y le dicen: acá no es en el policlínico de adicción. Y va al policlínico y dicen: son los martes. Vamos a suponer que es martes, y lo atiende y dicen: bueno, quedó todo, ahora antes de ingresar te tiene que ver la psiquiatra, y saca fecha para psiquiatra y faltan 2 meses. Esa es una crisis y es una oportunidad para ofrecerle un tratamiento a la persona, que a veces es difícil lograr ese momento que digan: quiero una atención, quiero un tratamiento. Entonces creemos que tiene que haber un equipo en todo el país, en cada departamento, que actúe en la crisis, que mientras se soluciona toda esta situación del psiquiatra, de ver el lugar que te corresponde para ingresar y demás, haya un lugar, un equipo de operadores terapéuticos en adicciones que pueda abordar a la persona y a la familia para en ese momento de la crisis. Tanto en esto último como que decía, como en lo primero, ¿no? El tema de la prevención hace referencia a la familia, que vaya si es importante, pero me parece que es una aplicación a largo plazo. No todas las personas que están relacionadas con la adicción tienen un contexto familiar propicio que los acompañe en esta situación. ¿Qué hacemos con esa parte de la población que no tiene ese entorno? Sin duda, y por eso es que nosotros en adicciones decimos que no hay una receta única, que vos a una persona
que está con un problema con las adicciones, pero que todavía la familia está atrás, que buscan ayudarlo, ¿no? Hay un contexto adecuado. Quizás le puedes ofrecer una consulta semanal o un grupo de terapia, ¿no? Para que venga semanalmente, quizás Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, ¿no? Es un traje a medida. Es un traje a medida, pero la que ya no tiene la familia atrás, la que no tenés a nadie para poder acompañar ese proceso de tratamiento, probablemente requiera un lugar que tenga cama, calor, cariño, que tenga ese apoyo sentimental, por decir de alguna forma, que se necesita. El tema es que obviamente desde la teoría está clarísimo que estamos todos de acuerdo con eso y creemos que podría llegar a ser una solución. ¿Cómo implementarlo? ¿Cómo realmente generar recursos para que eso pase? Tenemos grandes problemas vinculados con la salud mental, tenemos faltas de psiquiatras, tenemos faltas de psicólogos, tenemos un montón de adolescentes con un montón de patologías que no son atendidos. Mira, nosotros somos el país con más psiquiatras por cápita de la región y con muchos más psicólogos por cápita que la región. De todas maneras, tenemos una dificultad en el acceso a la atención. Exactamente. Y eso es muy real. Lamentablemente tenemos muchos psicólogos que hoy están trabajando de administrativos, de cualquier otro trabajo y no de su profesión, de lo que estudiaron, porque no han tenido el real acceso a poder trabajar en lo que se decidieron. Cabildo Abierto hace 2 propuestas en materia de mejorar el acceso a la atención en salud mental. Una de ellas es profundizar la telemedicina que se inició, y la telemedicina es un ganar-ganar, porque en especial para los médicos que están al norte de Río Negro, tanto desde una política rural al lugar que fuera al norte de Río Negro, donde no hay tanto acceso a la consulta con psiquiatra, poder tener la persona con su médico de referencia y la consulta con psiquiatra a través de la telemedicina, eso sin duda que el médico también está aprendiendo en cada consulta, ¿no? Entonces aprende el médico, el paciente logra mejor acceso a la salud mental y el psiquiatra que se queda donde está, desde el lugar donde está, puede brindar esa atención. Y la otra propuesta de Cabildo Abierto es, hoy en día las especializaciones en medicina, se reciben unos 300, 400 médicos por año y hay cupos para entrar en cada especialización. ¿Quién decide a cuántos vamos a formar en cada una de las especializaciones? Son las cátedras, es la Universidad de la República. Nosotros creemos que el cupo para cada uno lo tiene que ser por la necesidad que tiene el país. Sin duda que en este momento que nacen cada vez menos niños, quizás la cantidad de cupos de pediatras se puede disminuir, pero los cupos de urólogos que hoy tienen 6 meses de espera para venir del norte al Hospital Maciel tienen que aumentar, los cupos para psiquiatra tienen que aumentar. Entonces, sin duda que quizás hay que ver qué necesita la cátedra para poder aumentar el cupo, pero hay que ir para ahí, porque dentro de 3 años vos tenés muchos más cantidad, y dentro de 6 y dentro de 9, porque son 3 años las especializaciones, y además poder descentralizar esa especialización. Si vos la tenés al norte de Río Negro, el médico no tuvo que venir a Montevideo a hacer su especialización, ahí es mucho más fácil que se quede al norte de Río Negro, ¿no? Son 2 de los puntos que Cabildo Abierto propone para esta asistencia. Sí, te quería consultar respecto a volver al tema de la prevención y particularmente del cannabis. Creo que ustedes plantean una situación que es volver a prohibir el consumo de cannabis, dejar esa legalización que se realizó. ¿Es así? ¿Cuál es la razón, los argumentos y sobre todo las pruebas de que muestren que efectivamente eso es mejor que lo que actualmente está? Prohibir el consumo nunca fue prohibido en Uruguay. Nosotros podemos consumir lo que quieramos por la Constitución de la República mientras no le hagamos un daño a un tercero. Lo que acá estaba prohibido era el mercado de cannabis, que fue lo que se reguló. Nosotros lo que decimos es que no se puede avanzar como que tenemos buena nota con el mercado de cannabis, que es la imagen o lo que hablamos a veces para afuera. Uruguay, con el mercado de cannabis, primero que nada lo hizo para luchar contra el narcotráfico. 10 años después estamos en el peor momento del narcotráfico que ha tenido el país. Nunca dejaron de haber cannabis en las bocas cada vez que se allanó un lugar, nunca dejó de haber cannabis en las bocas. El narcotráfico triplicó su venta de cannabis, porque esto, cuando estamos hablando de cannabis, estamos hablando de sustancias, de drogas, no son una mercancía más. Son una mercancía que son tóxicas, que hacen daño, que generan tolerancia, que la persona cada vez necesita más cantidad y que generan una alteración en tu sistema nervioso central. No es una mercancía más para tratarla como cualquier regla del mercado. Los consumidores de cannabis van a ir a comprar en el lugar que salga más barato y donde pegue más. Y para que pegue más necesitas aumentar el principio activo del cannabis.
Los estudios relacionados al daño que puede producir el cannabis nos muestran que puede causar cáncer de testículo, esterilidad en el hombre, infecciones respiratorias por hongos y el más grave para mí de los temas que puede causar el cannabis es el deterioro cognitivo. No te permite aprender, no te permite estudiar. Todos esos estudios son con menos de un 4% del principio activo, del THC, del cannabis. Hoy la farmacia vende con un 12% y está festejando el Estado que a fin de año se va a vender con un 15%. Ni siquiera sabemos desde la medicina cuánto va a acelerar el daño de lo que el cannabis produce con ese porcentaje. Creemos que es totalmente irresponsable vender algo desde el Estado que no sabes el daño que le está haciendo a la persona, más allá de la falta de educación en el riesgo de cannabis, del consumo de cannabis que hubo en esta administración y en la anterior. No, la gente no sabe a qué riesgo se expone cuando decide consumir. Y para vos ser libre realmente de decidir hacer como quieras, tenés que saber a lo que te exponés cuando decidís algo. Y los uruguayos muy pocos lo saben. Entonces nosotros no es que estemos en contra de que la gente consuma cannabis. Estamos en contra de que no saben el riesgo que se enfrentan. Estamos en contra de pensar que podemos imitar lo que hace el narcotráfico, que pensamos que el narcotráfico se iba a ir para su casa porque nosotros vendíamos cannabis en la farmacia. No, el narcotráfico se va a reinventar, va a aumentar la dosis del principio activo. Lo que sucedió, el narcotráfico aumentó, se fueron todos a comprar narcotráfico, entonces la farmacia lo aumentó. Y sigue sucediendo lo mismo. ¿Hasta cuándo vamos a llegar? ¿Cuál es nuestro objetivo? Tiene que ser el económico, porque otro objetivo no puedo entender, porque la salud de la población está en juego. Y desde el punto de vista, perdón, ya que estamos hablando de drogas en general, ¿tienen también una mirada, digamos, de desregular un mercado pensando en el alcohol, que tenemos una incidencia importantísima y los efectos a nivel cerebral, a nivel biológico, son bastante parecidos y son conocidos, y creo que también hay una baja percepción del riesgo de las consecuencias que trae el alcohol? Culturalmente. El alcohol se reguló, como el cannabis, pero se reguló hace más de 50 años en Uruguay. Y hoy podemos decir que las mayores enfermedades que tiene la gente están relacionadas al consumo de alcohol, de una droga que se reguló. ¿Qué esperamos decir dentro de 20 años? Y vamos a decir cuáles son las mayores enfermedades, van a estar relacionadas al consumo de cannabis. Estoy de acuerdo contigo. La liberalización de los mercados muestra que hay un aumento del consumo y que después hay la consecuencia de ese aumento del consumo, que son las enfermedades relacionadas al consumo. ¿Y la prohibición Con no? alcohol, nosotros lo que entendemos es que hay que hacer la misma campaña educativa que se hizo con tabaco, que con alcohol tampoco se hizo. Una campaña educativa que se hizo con tabaco. Se prohibió totalmente la propaganda. Nuestros hijos, los tuyos no, porque son muy jóvenes, los nuestros capaz, nuestros hijos no vieron reclames de televisión y películas donde toda la alegría, todo el éxito, el más lindo terminaba fumando un cigarro. No lo vieron. Nuestros hijos no fueron al médico y tenían un cenicero al lado. No entraron a un lugar y estaban todos fumando al lado. No vieron eso, cambiaron la cultura y generaron una educación del riesgo. Eso mismo hay que hacer con alcohol, lo mismo que se hizo con tabaco. Quintana, yendo también al terreno político, ¿no? Porque usted habla mucho de esta administración y habla de temas de salud pública, y Cabildo Abierto estuvo al frente de este ministerio desde que comenzó esta coalición de gobierno. Usted participó justamente en esta cartera. ¿Qué posibilidad tuvo Cabildo, como fuerza política, de poder intentar poner todos estos principios, estas propuestas que ustedes hoy tienen? Las políticas de drogas en Uruguay las define la Junta Nacional de Drogas, la Secretaría de Drogas. O sea, usted está hablando de muchas cosas que tienen rebote de salud pública. Por supuesto, pero quien define la política de drogas es la Secretaría de Drogas, más allá del rebote que pueda tener salud pública. Y las políticas de drogas, lamentablemente, fueron una continuidad de la última administración del Frente Amplio. No cambiaron como nosotros hubiéramos querido, pero también hay otros temas que pasaron con la coalición que no tuvieron o no hicieron lo que Cabildo Abierto hubiera querido hacer. Perdón, pero disculpe que la interrumpa, pero el Ministerio de Salud Pública como agente, ¿no? ¿No tiene la posibilidad, por ejemplo, de hacer campañas? Sí, que de hecho nosotros en el Ministerio de Salud Pública tiene un programa de adicciones desde hace capaz que 6 meses. En estos 6 meses se formaron los equipos departamentales de prevención en adicciones a través de un llamado público, y en este momento están capacitándose para salir a hacer prevención. Desde ¿Por qué recién hace 6 meses? Porque anteriormente no existía, porque el que dirige las políticas de drogas en Uruguay es la Junta Nacional de de Drogas. ¿Y el tema de la campaña de bien público? Porque eso sí podría... Lo hizo la Junta Nacional de Drogas. La campaña de bien público en adicciones la hizo la Junta Nacional de Drogas. Claro, pero el Ministerio reforzando... El problema, ¿sabes cuál es? Es el paradigma donde se basan quienes hacen la campaña, que es distinto que el que nosotros planteamos.
porque el paradigma es la disminución de daños. Entonces vos haces una campaña de bien público, pero parada en el paradigma de la disminución de daños, vas a decir, consumí todo lo que quieras, pero ponele filtro. Claro, pero la pregunta es, desde la perspectiva de la salud pública, que es lo que usted está planteando, parte de lo que planteó, ¿el Ministerio de Salud Pública no podía hacerlo? El Ministerio de Salud Pública trajo el programa Familias Fuertes, un programa con toda la mayor evidencia de impacto y de prevenir el consumo de sustancias en adolescentes. Es un programa que avanzó hace 3 años que ya está y hoy llegó a estar en todo el país con las personas capacitadas en todos los departamentos para implementarlo. Como una de las medidas, el Ministerio de la Salud Pública firmó un contrato con Islandia para hacer el modelo islandés de prevención. Estaban iniciando un piloto del modelo islandés de prevención en 4 departamentos del país. Una de las acciones de este modelo es que los adolescentes y jóvenes conquisten su tiempo libre. El Ministerio de Salud Pública sí ha trabajado desde otra visión en políticas de drogas. Le voy a cambiar de tema, me quiero referir un poco a lo que es la agenda de derechos. Usted se ha manifestado públicamente en contra del aborto, del matrimonio igualitario. No sé qué opinión tiene sobre la ley trans. Mira, en relación al aborto, yo soy una defensora de la vida. Yo creo que el primer derecho que tienen las personas es el derecho a vivir y es un derecho humano inalienable a la persona. Entonces yo creo que ahí hay una vida que es un otro y que tiene derecho a vivir. Esa es mi mirada. ¿En todos los casos? En todos los casos. Es un ser humano que tiene derecho a vivir. Esa es mi mirada. Por eso las propuestas que hay desde Cabildo Abierto son a ver cómo defendemos esa vida. ¿Producto de una violación, por ejemplo, también? Soy médico, he acompañado muchas veces a personas en su decisión de abortar. Y he estado en contacto con muchas pacientes en estos 20 años y entiendo que hay situaciones de las más complicadas, de las más duras. Te diría que hasta te sorprenderías la cantidad de mujeres que dicen que deciden abortar porque el marido no lo quiere tener por una situación económica. Pero para mí ahí hay una vida, es una vida distinta y tiene derecho a vivir. Entonces, si vos me preguntás si yo estoy en contra del aborto, yo te diría que yo estoy a favor de la vida y Cabildo Abierto propone diferentes ítems para salvar las dos vidas. Uno de ellos es el apoyo económico a la mujer para que no tenga que decidir el aborto por una situación económica, que pueda tener el apoyo económico necesario para no tener que decidirlo por esa razón. Sabemos que no es la única razón que existe. Claro, ¿y un apoyo económico de cuánto? ¿Cómo? Porque en realidad un apoyo económico para criar un hijo, o sea, es relativo. Sí, ahí para toda la tenemos vida. dos, en ese caso tenemos dos propuestas, una que es el aumento de la tarjeta Uruguay Social a un nivel que supere para que no estén en la línea de pobreza infantil, y la otra es la disminución del IRPF. Estamos hablando que la clase media también decide no tener hijos muchas veces, entonces la disminución del IRPF hasta llegar a un IRPF de 0 para esas parejas que deciden tener más hijos. ¿De qué plata estaríamos hablando? Pero sabemos, no te sabría decir, pero ¿sabes lo que yo pienso? Que no, el costo no importa, está salvando una vida. Claro, pero cuando uno y estamos en un país que la baja natalidad es uno de los más graves problemas que tiene el país. Este año nacieron mucho menos de los que murieron y se sorprendieron porque en la educación iniciaron 4.000 niños menos la educación. Menos van a iniciar el año que viene y menos el otro. ¿Quién dentro de 20 años va a ser la masa trabajadora de este país? No sé, porque cada vez están naciendo menos personas. Entiendo perfecto, pero la administración pública requiere obviamente de números y las frazadas cortas, usted lo sabe bien. El problema más grave va a ser la seguridad social que vamos a tener dentro de 20 años. Entonces, si miramos con las luces largas, ese tema hay que cubrirlo. Se tira plata a veces al río de la Plata en tantos proyectos que después realmente no salen adelante, que creo que poder apoyar a una madre para que decida no quitarle la vida a su hijo. Está bien, pero ¿de cuánta plata no es una hablamos? política Porque peor. son promesas de campaña, está muy bien, la gente la está escuchando. Una de ellas es la duplicación de la tarjeta Uruguay Social hasta llegar a no estar por debajo de la línea de pobreza. Claro, pero ¿cuánta plata es en total? ¿Cuántas familias abarcaría? ¿Qué alcance tendría no sabemos esto? cuántas madres van a quedar embarazadas Bueno, para pero poder calcular cuántas. Debería ser un aproximado. No, pero deberían tener los datos de cuántas mujeres han abortado en el último año. 11.000 en el último año. Bueno. Pero no todos esos abortos son por razón económica. Claro. ¿No? Hay muchos abortos que no lo son por razón económica. Pero Son- mi ¿Y cómo pregunta- sería? Yo digo que Tampoco sabemos, porque los datos de aborto tampoco sabemos cuáles de esas realmente viven una situación económica complicada. Por eso. Es algo que no lo manejamos los datos, no sabemos, no se Pero saben. mi pregunta ¿sería a partir de la prohibición del aborto? Es decir, ¿sería retroceder en el derecho o sería No, aportar las medidas con la posibilidad de continuar abortando en caso de que una Cabildo persona... Abierto tuvo un 11% de los votos. Si nosotros planteamos ir en contra de la ley de aborto, 3 manos se van a levantar en el Senado, solamente las 3 de Cabildo Abierto.
Es obvio que ninguno de los otros partidos nos acompaña con esto. Por eso, Pero más como, allá como de sabemos que no la nos acompañan con esto, posibilidad nosotros política. planteamos alguna forma de salvar las dos vidas. Otra propuesta es la adopción desde el vientre materno. Entendemos que es un acto de amor dar a luz y no poderlo criar por la razón que sea. También es un acto de amor adoptar a un niño. pregunta Y es- entendemos Ya que se mete en el tema de las adopciones, también se ha manifestado en contra de la adopción por parte de parejas homosexuales. Me gustaría saber el porqué. Sí, mira, el derecho que vos ahí estás reparando no es el derecho de las parejas homosexuales a adoptar un niño, es el derecho del niño a ser adoptado. Y en los derechos de los niños está el derecho a tener un papá y una mamá. Y vos podés mirar podés mirar muchas revistas pediátricas, que son las revistas de pediatría más conocidas científicas a nivel mundial, que analizan las consecuencias de la ausencia de una de las dos imágenes, las consecuencias de la ausencia de una imagen paterna en casa, y te puedo contar muchas historias de pacientes que se criaron con su mamá y por más de que la madre hizo un esfuerzo para ser de madre y padre, esa ausencia de la imagen paterna necesaria en la crianza no la tuvieron, y después a veces de jóvenes y de adultos uno puede ver las características por la Claro. ausencia de la imagen paterna. No, porque claro, eso y invalida también a un viceversa. montón de abuelos que crían hijos, o sea. Entonces, el niño es el que tiene el derecho a ser adoptado, el que estamos restaurándole algo que no lo tuvo porque nació en un contexto muy triste realmente, porque si es dado en adopción es muy triste, y el niño tiene derecho a tener un papá y una mamá. Si vos me dijeras, no tenemos parejas heterosexuales que quieran adoptar, no es así, porque tenemos 4 años de parejas en espera, a ver, que lo adopte una abuela, sin duda que sí. Pero en este momento nosotros estamos hablando del derecho del niño. Yo no tengo nada contra las personas homosexuales ni contra las parejas homosexuales, pero yo entiendo que al que le estoy reparando el derecho es a un niño que tiene derecho a tener un papá y una mamá. ¿Y por qué si la academia piensa eso, los países de primer mundo van hacia otra tendencia? Bueno, eso pasa en muchos otros No, temas, pero ¿no? La academia también ¿Nadie habla... escucha a la academia? No sé, no sabría decirte, Ni pero la Uruguay. academia no piensa eso. Eso está estudiado desde hace años. Los Lo psicólogos que pasa es que los hablan modelos de la familia han ausencia de cambiado. la Pero imagen realmente paterna. llama la atención que países de primer mundo, donde generalmente tienen además profesionales políticos más preparados, más formados de lo que tenemos en Uruguay, lamentablemente, no escuchen a la academia en sus recomendaciones. Sí. No te sabría decir por qué. Creo que porque cuando uno habla de esto viene una avalancha mediática totalmente en contra, porque te podría nombrar las pediátricas que analizan este tema. Y sin embargo, cuando uno se para y dice, yo creo que el niño es el que merece tener un papá y una mamá, se te viene una aplanadora mediática que está en contra de tu Pero discurso. Cuando hace años los psicólogos analizan la ausencia de la imagen materna y la ausencia de la imagen paterna en un niño. ¿Por qué a un niño que le vamos a reparar un derecho no tiene derecho a tener un papá y una mamá? Y no tengo nada contra las parejas, pero entiendo que al que le estamos dando el derecho, reparándolo, es al niño y no a las parejas. Igual, más allá de eso, el derecho en particular no estaría vulnerado porque las parejas homosexuales podrían darle el mismo cariño, pese a la... Dice que no, la nadie figu- dice que no sean cariñosas, sino Pero pueden si- dar cariño. cuando hablábamos, por ejemplo, de pero sustancias la ciencia, estupefacientes- la psicología, la medicina ha estudiado desde hace muchos años la imagen materna y la imagen paterna y la necesidad de un niño, y está dentro de los derechos del niño, lo podés leer en los derechos del niño, que dice que el niño tiene derecho a tener un papá y una mamá. Pero ¿cuántas ¿Por qué personas no se han los podemos criado brindar? con figuras, con pero- ausencia de eso, y aparece una figura materna que no Pero necesariamente ¿y es la cuántos mamá se de han una criado persona? solo con una abuela? Por supuesto. ¿Cuántas abuelas están haciendo un papel espectacular? Pero ¿por qué a un niño que le estamos reparando un derecho le vamos a quitar el derecho? Si tenemos 4 años de espera de parejas para poder adoptar. Sí, y también hay un montón de niños en estado de adoptabilidad que no son adoptados por diferentes motivos, vinculados con su edad, con que son grupo de hermanos, con que tienen alguna discapacidad. Bueno, o sea, en ese también tema se ha hay- trabajado y muy bien y se ha aumentado muchísimo. Incluso se han adoptado muchísimos más de lo que se adoptaban antes, incluso adolescentes que eran bien difíciles de ser adoptados. Entiendo que en Inahue hay muchas cosas también que Sí, están hay niños que nacen con un montón de otros derechos y otros que, pese a que no tienen una figura materna, no llegan a obtener sus derechos o lo que el derecho del niño necesariamente tiene que darle a una persona que nace, económicos, sociales, que nacer en un asentamiento, nacer en una familia que esté en una situación vulnerable económica. Ahí se vulneran un montón de otros derechos que seguramente Y con por los... eso vamos a vulnerar un derecho nosotros No también. no vulnerar, pero si le dan la posibilidad de que una pareja homosexual pueda brindar o garantizar otros tantos derechos,
bueno, Mirá, quizás yo el tema de entiendo que que no no lo esté la compartan. no, Entiendo que no no lo es que lo compartan. comparto, no, es Es simplemente mi- debatir sobre el argumento. Es mi opinión. En mi Está opinión, claro. el derecho que estamos reparando es el derecho del niño. Si analizamos los derechos del niño, el niño tiene derecho a tener un papá y una mamá. Claro. Y hay muchos estudios y mucha evidencia científica de la dificultad cuando hay una ausencia de uno de estos Claro. dos personajes. Entonces, ¿por qué si estamos reparando un derecho de un niño no lo vamos a hacer teniendo parejas heterosexuales que quieren adoptar? No, Es mi opinión, no tenemos por qué por eso. compartirlo. Entiendo que hay gente que no comparte conmigo esta opinión, quizás otros que sí, pero es mi opinión. No, No, pero te está reiteraba claro, eso pero de no que, es igual. que hay un montón también de niños que hoy están a la espera y que pasan muchísimos años y que no encuentran. Tú hablabas de que hay 4 años de espera por parte sí. de padres y madres, pero Sí. también hay un montón de niños que requieren también ser adoptados y no hay quien los No, quiera no adoptar. es porque no los quieran adoptar, es porque está en trámite quitarle No. la patria potestad. No, porque hemos hecho notas además al respecto sobre ese tema. Y Y hay- las propias son- autoridades del INAU y aquellos que son también más de 300 gestionan niños. centros de niños Te mayores, vuelvo a más repetir, grandes. yo entiendo que el niño tiene derecho a tener un papá y una mamá. Si no lo pudiéramos hacer, si no existieran parejas heterosexuales, a ver, que adopte quien sea con Está tal de que claro, le pero brinde. igual- Es lo que yo entiendo y es mi postura. Quiero consultarle, porque me parece importante, ¿no? Para la gente a nivel informativo que estas promesas también puedan ser concretas y saber realmente si yo voto a Cabildo Abierto, qué posibilidad real hay de que esto se lleve adelante. Usted hablaba del tema de la prevención de drogas y hablaba de un desafío realmente complejo y muy completo el que propone Cabildo, ¿no? De, bueno, atender según la medida de necesidad de la persona, que tiene que ver cómo captamos de alguna manera a la persona adicta, qué tratamiento se hace, qué pasa con el después. Muchos de ellos, cuando también tiene que ver con personas que estuvieron presas, hay un círculo vicioso que todos ya conocemos. ¿De qué plata estamos hablando? ¿Cuánto significa eso? Por una familia de clase media, por ejemplo, que se encuentra con esa situación, que intenta de su propio bolsillo hacer frente a eso, le es muy difícil. Sí, yo te hago una pregunta. ¿Vos sabés lo que vive una familia cuando tiene un hijo en situación de calle Sí, consumiendo pasta sí, base? sí. Yo también, y de cerca. ¿Sabés lo que vive ese espantoso? ¿Te parece que puede importarle de qué plata estamos hablando? Yo te cuento cuánto sale, No, si te- querés. te Sale pregunto, entre ¿sabes 30 lo que pasa? Que mil no es lo si me entre importa a mí. 30.000 y 4.000 y 40.000 Para, porque me pesos hiciste una pregunta, por te la mes. contesto. No es si me importa a mí. Claro, pero estás desde hoy con el cuánto sale. es que me parece importante para la población, porque acá nosotros somos periodistas, tú sos una Sí. política, venís a hacer promesas de campaña para que la gente te pueda elegir, está buenísimo, por eso te damos el espacio, pero es necesario que la gente sepa si esto es una política real para llevar adelante Por y de qué supuesto. costos estamos hablando. Por Y supuesto si el que es una Estado en su política. momento El va a poder hacer frente. Por eso Mirá. mi pregunta no es para sacar el foco al problema, porque me parece un problema importantísimo claro que sí. y que lo debatimos y estuvimos y que a conversando de veces él. hablar de costos cuando hablamos de ese tema es bien complicado. Pero es que me parece importante De todas porque estamos maneras, hablando de te voy a gestión pública. Te voy a contestar. Nosotros, en este momento, para llevar adelante un equipo departamental de prevención en adicciones, gastamos 55 millones de pesos por año. Eso es lo que le sale al Estado, que hayan equipos de prevención en adicciones en todo el país, en todos los departamentos del país, que hagan campañas en los centros educativos, que hagan taller Familias Fuertes para todas las familias que tienen hijos entre 10 y 14 años y que puedan mejorar el vínculo con su hijo y prevenir las adicciones. Eso sale 55 millones de pesos al país por año. Un ejemplo. En este año el Estado puso 20 millones de dólares para adicciones y salud mental. Y esa cantidad permitió crear nuevos centros, crear nuevas camas, ¿no? Todo lo que se hizo en materia de salud mental y en adicciones, que algunas cosas todavía están en plena gestión para su ejecución. Por supuesto que es carísimo, pero nosotros entendemos que más allá de que sea carísimo, hay que ir por ahí, porque hoy las adicciones se están llevando generaciones enteras. Hay un tema no menor, un tema que propone Cabildo Abierto en relación a las adicciones, es el tema a nivel carcelario. Nosotros creemos que una persona que hoy comete un delito, que roba para consumir, algo que pasa muy frecuentemente con el que está en calle, roba para consumir y ingresa a la cárcel, a la escuela del delito. Como vos decís, eso termina siendo una calecita y después el 70% de los que salen vuelven a ingresar. Nosotros creemos que en vez de que vaya a la cárcel algo que sale $1.500 por mes al Estado, en vez de ir a la cárcel, que vaya a un centro de adicciones, quizás con tobillera igual, pero que tenga la oportunidad de hacer un tratamiento y tratar el verdadero problema,
por el cual cometió un delito, que hablar. que en este caso. Pero Ahí tenemos, por ejemplo, un costo, sale menos para el Estado ofrecer un tratamiento para el que hoy comete un delito por consumir que ir a la penitenciaría. Y a nivel de presos nosotros proponemos el trabajo obligatorio, 8 horas de lunes a sábado. Entendemos que cuando el preso trabaja, hoy pasan toda la semana adentro y 1 hora a la semana salen al patio. Un tiempo de ocio que sin duda que hace daño para su salud mental y para el tema de las adicciones con más razón. Entiendo que Ahora, es complejo pero- mercantilizar las cosas cuando uno habla de temas tan sensibles y que nos tocan a todos, pero la gestión pública tiene el Sin desafío duda que de sí. Por eso sacar te recursos de contaba algún lado y lo poner de en los otros. 55 millones, Ahora, claro cuando que sí. escuché la propuesta esta de que trabajen los privados de libertad, que bueno, que ya es una discusión que es de larga data, que no es nueva, si el Estado los puede obligar a trabajar o no, Sí. pero pensaba en lo práctico, ¿no? Porque el otro día tuvimos, bueno, la semana pasada o la anterior, fue tremendo lo que ocurrió en Santiago Vázquez, en Exconcar, en donde 6 reclusos fallecieron porque falta control, porque no hay funcionarios, no hay operadores, no hay policías que puedan contener a muchísimos más presidiarios de los que deberían haber en algunos centros, sobre todo por el hacinamiento en algunos módulos. ¿Cómo pretenden que puedan trabajar organizadamente si no tienen ni dónde dormir, no tienen ahí cómo controlarlos, hoy no hay gente para que pueda distribuirlos? O sea, es como medio utópica la Mirá, propuesta. Entiendo que no puede ser de un día para el otro. Entiendo que hoy tenemos 15.000 presos que nos salen entre 1.000 y 1.500 dólares por mes cada uno de ellos a todos nosotros. Entonces, sin duda que hay que ir hacia el trabajo obligatorio. 8 horas, donde ellos puedan pagar sus propios gastos, donde puedan pagarle la pensión alimenticia a sus hijos que están afuera y donde puedan tener algo guardado para cuando salgan y no salgan solo con el boleto de ida, que lamentablemente en el 70% es la vuelta. ¿Cómo hacerlo? Habrán algunos que saldrán a hacer rutas, habrá que construir talleres. Hoy están planeando cómo construir más cárceles porque no alcanzan las camas y porque obviamente que hay un hacinamiento. Entonces, así como están planeando construir más cárceles que sean en formato taller, que tengan la oportunidad de hacer rejas, de hacer carpintería, de hacer lo que sea para poder realmente ocuparse, tener el hábito del trabajo, tener el ingreso necesario para cuando salgan, realmente una rehabilitación. No, coincido, pero pasa Si que no para hacemos algo exigir así, determinadas cosas hay que dar lo básico. sin duda. Que lo básico que tengan un lugar para dormir pero si no o para comer. iniciamos algo así, el año que viene vamos a tener 1.000 más, y el otro vamos a tener 1.000 más, y el otro vamos a tener... Entonces, en algún momento hay que iniciar un proceso relacionado. Bien. Quería consultarle antes de cerrar, ¿a qué adjudica Cabildo Abierto esta baja en la votación en referencia a lo que fueron las elecciones anteriores? Y si creen que van a votar mejor de lo que las encuestas están marcando, que es de alguna manera lo que ha defendido Guido Manini Ríos. Mira, en el 2019 también nos daban muy por debajo de lo que después fue, nadie nos daba cerca de un 11% ni por casualidad, entonces realmente ha pasado lo mismo que en la elección anterior, que las encuestas daban muy por debajo de lo que terminó siendo el día de la elección, que Pero fue daban un 3%. el 11%. Yo no recuerdo la cantidad, pero sí que era mucho menor, no sé si llegaba a un 6%, era mucho menor. Eso es una cosa. La segunda, yo creo que no es fácil decir que votás a Cabildo Abierto. No es fácil. Yo creo que hay una especie de voto vergonzoso con Cabildo Abierto. Creo que hoy saber que votás a Cabildo Abierto es decir que sos pro vida, votar a Cabildo Abierto es decir que sos pro familia, votar en Cabildo Abierto es decir que estás en contra de la ideología de género en la educación, votar a Cabildo Abierto es decir muchas cosas que hoy viene una aplanadora mediática y te quiere pasar por arriba. Entonces creo que puede haber un porcentaje de los que hoy dicen ser indecisos que en realidad sean votantes de Cabildo Abierto. Lo vamos a saber el 27 de octubre. También hay quienes entienden que elegían la opción de Cabildo porque parecía una opción no contracorriente, que iba a imponerse frente a la coalición en ciertos temas, que de alguna manera estas agendas iban a estar puestas y no sucedió de alguna manera. En algunas cosas ustedes no pudieron avanzar con eso. ¿No hacen ese análisis de tal vez un voto castigo de alguna manera? No, yo creo que con un 11% iba muy difícil lograr todo eso. De todas maneras hemos logrado hacer mucho ruido, ¿no? A ver, juntamos las firmas para hacer un plebiscito contra una ley que puso el Frente Amplio en el 2007, que es una ley, que es una máquina de hacer pobres, una ley que permite tasas de usura de cerca de un 200% que no tienen igual a nivel mundial. Y Cabildo Abierto solo, con muy pocos recursos económicos, porque es un partido que realmente no maneja los recursos económicos de otro partido, logró y gastó los recursos que tenía para juntar las firmas para que haya un plebiscito, porque realmente la máquina empobrecedora de pobres, que es esa ley, hay que frenarla y hay que cambiarla. Entonces, Cabildo Abierto logró poner muchos temas sobre la mesa. Por supuesto que no logramos todo, necesitaríamos crecer y ser muchos más para lograr todas las propuestas que tiene Cabildo Abierto. Lorena, nos quedamos sin tiempo. Gracias por acompañarnos.